Buenos días a todos desde La Epilepsia a través del tiempo. Yo soy su presentadora Ana Terrones y el día de hoy tenemos una gran historia para ustedes. Con ayuda de nuestra increíble máquina del tiempo, uno de nuestros reporteros ha viajado al siglo pasado para entrevistar y transmitirnos en vivo y en directo al famosísimo neurocirujano Wilder Penfield, que nos contará un poco de su historia. Mónica, estamos contigo. Muchas gracias, Ana. Sí, me encuentro a mediados del siglo XX con el doctor Penfield. Cuéntenos, doctor, ¿quién es el famoso doctor Wilder Penfield y por qué sigue siendo relevante para la ciencia? Un placer estar aquí. Mi nombre es Wilder Grace Penfield. Nací en 1891 en Estados Unidos. Soy uno de los neurocirujanos más destacados en Canadá y un experto de fama mundial sobre la epilepsia. Asistí a la Universidad de Princeton, donde fui el titular del equipo de fútbol americano. Siempre fui un atleta con el cuello muy grande, por lo que me quedaban pequeñas las camisetas. En 1914, un amigo médico me convenció a hacerme pasar por un residente en Nueva York. Esto me fascinó, por lo que decidí estudiar fisiología en Oxford e incluso empecé a rasurarme como Sweeney Todd para estabilizar mi mano. Me criticaban de perezoso, por lo que me anoté como voluntario en los hospitales de la Cruz Roja en Francia, donde la primera vez que usé cloroformo tuve que golpear a un hombre para hacerlo entrar a cirugía de emergencia. En 1916, un torpedo alemán explotó debajo de mi barco. Quedé en tan malas condiciones que un periódico alcanzó a publicar mi obituario. Posteriormente, viajé a Alemania para aprender técnicas quirúrgicas, a las cuales les vi mayor potencial. Esto me permitió tratar las epilepsias de mi hermana Ruth, y junto con mis colegas en 1930 inventamos el proceso Montreal, el cual permite destruir las células donde se origina la epilepsia. En 1934 fundé el Instituto y Hospital Neurológico de Montreal para estudiar el cerebro consciente a detalle, en donde fui director hasta 1960. ¡Wow! ¡Qué interesante toda su historia, doctor! Muchas gracias por compartirla. Volvemos contigo, Ana. Qué interesante la historia del Dr. Penfield y su acercamiento con la epilepsia. En la siguiente cápsula compartiremos información pertinente respecto al tema. Primero tendremos un doctor de la época de Penfield, posteriormente un doctor de nuestra época y finalmente un testimonio de una chica epiléptica. Veamos qué tienen por decirnos. Muchas gracias por invitarme, me siento honrada, pues claro que me acuerdo del famoso caso de Ruth, fue sumamente resonado en mis tiempos. El hecho de que la hermana del conocidísimo neurocirujano Penfield muriera de epilepsia, es decir, del trastorno en el cual era considerado experto a nivel mundial, fue impactante para todos. Penfield y yo teníamos un amigo en común. Recuerdo que un día mi amigo me platicó que Penfield había recibido una carta, haciéndole saber que su hermana de tan solo 43 años de edad estaba muy enferma, que llevaba ya varios días teniendo ataques diarios y que poco tiempo antes había tenido una convulsión que requirió hasta de resucitación pulmonar. Fue ahí cuando Penfield hizo memoria y se dio cuenta de que los dolores de cabeza y las crisis nerviosas que su hermana padecía desde que tenía tan solo 20 años, en realidad habían sido ataques. Fue entonces que tomó la decisión de operarla. Le tuvo que extraer casi un octavo del cerebro, pues el tumor había consumido gran parte del lóbulo frontal derecho. Sanó rápidamente de aquella agresiva cirugía y volvió a casa. Sin embargo, empezó a desarrollar problemas para hacer planes y para llevarlos a cabo. Seguía teniendo la habilidad de seguir instrucciones y de cocinar, por ejemplo, pero poco a poco fue dejando de ser la Ruth que todos conocían. Menos de 2 años después le regresaron los ataques. Los ojos se le volvieron a saltar. El tumor había vuelto a crecer. Estaba inclusivemente del mismo tamaño que la vez anterior. Le realizaron otra cirugía. Sin embargo, a los 6 meses los ataques le volvieron. Fue ahí cuando se rehusó a recibir más tratamientos y pocos meses más tarde un ataque la mató. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias, doctora, por esa interesante percepción de la epilepsia en el siglo XX. Hoy en día conocemos la epilepsia como un trastorno neurológico causado por descargas anormales y espontáneas de las neuronas cerebrales, conocidas como crisis comiciales. Estas crisis son el resultado de la formación de cicatrices, causadas a su vez por una lesión, por un proceso infeccioso o por un tumor. El trastorno está relacionado con la alteración de la conciencia y se caracteriza por las crisis epilépticas recurrentes, aunque para ser clasificado como epilepsia solamente es necesaria la aparición de una crisis en el sujeto. Algunos factores precipitantes para las crisis comiciales en personas con predisposición a la epilepsia son el estrés emocional, los cambios hormonales, la alteración en los patrones de sueño, el consumo de drogas, la sobreestimulación sensitiva o el sufrimiento de un traumatismo craneoencefálico, entre otros. Actualmente la epilepsia es tratada con agentes anticonvulsivos que inhiben las descargas neuronales anormales, como lo es el fenobarbital, aunque en casos más graves puede ser necesaria una cirugía para eliminar el foco de las crisis. A continuación podrán escuchar el testimonio de una paciente con epilepsia. Hola, yo tengo epilepsia desde los 8 años. A esa edad sucedieron los primeros episodios. Mi aura era un malestar general y una sensación de opresión en mi garganta. En esos momentos, yo tomaba mi cruz y comenzaba a pedirle a Dios que me quitara la crisis. Momentos después perdía la conciencia.
Me pasaba de 3 a 4 veces por mes, sobre todo mientras dormía. Al inicio me dieron Pam, fenobarbital, fenilalantoína, carbamazepina, y ya conforme fui creciendo, me dieron 1000 miligramos al día de divalproato de sodio, 25 miligramos de lamotrigina y 1000 miligramos de levetiracetam. Me hicieron varios estudios, un videoelectroencefalograma, una resonancia magnética y una evaluación neuropsicológica. Durante el primer estudio tuve 4 crisis, 4 minutos más o menos. Me cuenta que repetía cada vez más fuerte. Virgencita del Valle, alma del abuelo, alma del tío Jorge, por Dios te suplico, no me dejes caer en tentación. Vuelve a nosotros tus ojos, Madre abuela nuestra. No me desampares ni de noche ni de día. Después de las evaluaciones, mi doctor propuso que mi epilepsia se originaba en el área temporal mesial derecha y decidió hacer una monitorización con otro videoelectroencefalograma para confirmar. Haz de cuenta que me implantaron 20 contactos con 5 electrodos de este tamaño en la cabeza, en la zona que querían monitorizar. Y pues dicho y hecho, descubrió que el área de inicio tal, o sea, de mis crisis, sí era el área, la región temporal derecha. Entonces, me hicieron una estimulación eléctrica para como que comprobar si sí era verdad. Y pues bien curioso, porque sí se repitieron mis síntomas epilépticos, pero no mis plegarias. Después de tanto tiempo y de tantos estudios, decidimos que lo mejor para mí era la neurocirugía. Y pues hace 4 años me hicieron una lobectomía temporal anterior derecha. La verdad es que desde entonces puedo tener 1 o 2 crisis parciales complejas al año, pero tampoco repito mis oraciones. Mi doctor dice que la razón es que eran provocadas por un área de una red neural entre mis estructuras temporolímicas del hemisferio derecho o algo así. Y como me las quitaron, pues ya no se manifiesta. Pero gloria a Dios, la cirugía salió bien, y aquí estoy para contar. ¡Qué increíble caso! A continuación, seguimos con el tema de la epilepsia, pero esta vez vamos a profundizar sobre qué sucede en el cerebro epiléptico cuando presenta una crisis. Nuestra reportera Mónica Cano se encuentra con 2 investigadoras expertas en el tema, la científica Daniela Bernal del siglo XX y la investigadora Bárbara Ambriz, contemporánea nuestra. Vamos contigo, Mónica. Gracias, Ana. Buenos días a las 2. Es un honor estar aquí. La pregunta que tengo para ustedes el día de hoy es, ¿cómo funciona la epilepsia en el cerebro? Con gusto te explico, Moni. La epilepsia en su nivel más básico implica que las neuronas se activan cuando no deberían hacerlo y provocan tormentas de actividad eléctrica dentro del cerebro. Algunas neuronas nacen con canales de membrana deformes y no pueden regular el flujo de iones que entran y salen. Un ataque parcial se le llama las perturbaciones locales y cuando el ataque provoca un cortocircuito en todo el cerebro se le conoce como grand mal o petit mal. El grand mal comienza con rigidez muscular y termina con la víctima agitándose con fuerza y echando espuma. En el petit mal no hay convulsiones, pero hay ausencias en las que la víctima queda totalmente inmovilizada y su mente queda en blanco por un momento. Las convulsiones no comprometen la calidad de vida de las personas y en casos raros la benefician, y son más comunes durante etapas de estrés o de trastorno psicológico. En términos de tratamiento, varios experimentos demostraron que la electricidad puede excitar la superficie del cerebro y proporcionar un mapa rudimentario de los centros del movimiento y la sensación. Penfield colaboraba con cada paciente, estimulando con delicadeza diversos puntos de la corteza y preguntando qué sentía en cada punto. Cuando el paciente sentía algo, Penfield hacía una marca en esa parte del tejido. A partir de estos sondeos, él sabía lo que no debía eliminar. Desarrolló el homúnculo sensorial y el homúnculo motor, que son representaciones de cómo se vería nuestro cuerpo si el tamaño de cada parte del cuerpo fuera proporcional a la cantidad de materia gris dedicada a hacerlas funcionar. Cada cerebro, cada mente tiene una geografía única que cambia con el tiempo, y Penfield declaraba que la electricidad podía provocar escenas mentales completas, pero nunca pensamientos reales de alto nivel. Precisamente como menciona mi colega del siglo pasado, cada día estamos más cerca de entender la epilepsia. Primero nos platicó sobre Fyodor Dostoyevsky y su experiencia con la epilepsia. Su padecimiento se desarrolló por medio del estrés. Él comparaba sus convulsiones con una posesión demoníaca y a menudo plasmaba en sus escritos la agonía que le producían. Es muy probable que Dostoyevsky tuviera la epilepsia en el lóbulo temporal. Las convulsiones del lóbulo temporal parecen hipercargar los circuitos mentales y a menudo dejan a las víctimas intensamente religiosas. Se preocupan por la moralidad y a menudo pierden por completo el sentido del humor. Pero les platicaré cómo hoy en día es tan diferente el caso que les comento. Una investigación realizada en Beijing, China, buscó identificar la zona epiliptogénica por medio del uso de una estereoelectroencefalografía. Este aparato tiene unos electrodos del tamaño de una aguja, las cuales son implantados de manera estereotáctica, es decir, en el cráneo. Estos electrodos se acomodan por medio de coordenadas precalculadas para garantizar una excelente precisión de las regiones del cerebro. También se complementa el estudio con la fuerza relativa de la oscilación de alta frecuencia.
Debido a esto, los investigadores pudieron localizar de manera más asertiva en el área del cerebro que se puede potencializar dicha epilepsia. Gracias a lo anterior, los procedimientos quirúrgicos serán más sencillos de realizar y serán de gran ayuda para la disminución de la epilepsia, como en el caso de Dostoyevsky. Qué increíble cómo funciona el cerebro. Muchas gracias por su tiempo. Volvemos contigo, Ana. ¿Cuántas cosas hemos aprendido hoy sobre la epilepsia? Incluso hemos recibido mensajes de personas que se han inquietado y preguntan si podrían ser epilépticos. Aquí tengo uno, dice: hola, tengo un sobrino de 5 meses que hace unos días tuvo una fiebre alta y después de ponerse rígido de todo el cuerpo, comenzó a temblar y sacudirse por casi 15 minutos. Lo llevamos a emergencias y lo estabilizaron. ¿Podrá ser epiléptico? La doctora Lucía López nos ayudará a responderle a este usuario. Los síntomas que presenta el sobrino del usuario, si bien pueden ser epilépticos, son mayormente relacionados al síndrome de Dravet o enfermedad mioclónica severa de la infancia. Este síndrome epiléptico se caracteriza por tener la primera crisis en el primer año de vida, usualmente causada por fiebre, y sin presentar un historial previo de patologías o alteraciones en el desarrollo. Fue reconocido por la Liga Internacional contra la Epilepsia en 1985 y forma parte del apartado de epilepsias y síndromes indeterminados respecto a la localización, con crisis generalizadas y focales. Es uno de los síndromes epilépticos asociados a la mutación del gen SCNA1 y le sucede a 1 de cada 20 a 40.000 habitantes. Lo que sucede en el cerebro de estos niños es una descarga normal y espontánea de neuronas cerebrales, como resultado de un mal funcionamiento de los canales de sodio, también llamado canalopatía, debido a una mutación genética que antes mencioné. La enfermedad se caracteriza por convulsiones inducidas por fiebre. Pueden ser tónicas, que es donde el cuerpo se pone muy rígido, clónicas, donde ocurren sacudidas, o bien tónico-clónicas generalizadas, que es una combinación de ambas. Con el paso del tiempo, el niño presentará también otro tipo de síntomas: ausencias, mioclonías, que son cuando una o muchas contracciones musculares, y convulsiones parciales o simples, que inician en la cabeza y luego involucran otras partes del cuerpo. La pérdida de conciencia también es bastante habitual. Todo esto puede influir de manera negativa en el desarrollo cognitivo del niño, por lo que es de vital importancia su detección temprana y su pronta aplicación del tratamiento correcto. Algunos de los factores que se han asociado con mayor posibilidad de tener esta enfermedad son: inicio de crisis convulsivas febriles antes de los 6 meses de vida, más de 5 episodios de crisis convulsivas y crisis convulsivas prolongadas de más de 10 minutos. Si usted conoce algún infante que presenta alguno de estos síntomas, se recomienda una revisión médica lo antes posible. Muchísimas gracias, doctora López, por su pertinente información. Y a todos los televidentes que nos sintonizaron el día de hoy, les damos las gracias por acompañarnos. Soy Ana Terrones y esto fue La Epilepsia a través del tiempo.